su madre a Italia. Buena, recomendable, comedia con tintes de drama, interesante. Y hoy hablamos de la colonia Chicas Amplificadas. Te recomiendo Banda de Chicas, que es un documental por la escena underground argentina con el protagonismo de mujeres músicas que lo que buscan es llevarse puesta la hegemonía de ciertos estereotipos que priman en la industria. Está dirigida por Marilina Jiménez y hay recitales, medio road movie, medio cobertura de eventos. Así que ahí te tiré algunos planes para el fin de semana, querido Alejandro Aymun, que me preguntaba: ¿qué recomendás, vieja? Vos que estás súper insistente con Cine.ar. Bueno, esas recomendaciones te sumo. Si alguna más tienen ustedes, por supuesto que son bienvenidas. El perro, Elena sabe. Bueno, hay muchísima variedad. Aprovecha si avanza la reforma laboral que se lleva puesta, entre otras cosas, también las políticas de financiamiento para el cine, la comunicación, el estatuto del periodista, porque no es una reforma laboral, es una transformación de raigambre de nuestro Estado. Capaz que no tenés Cinear, así que a meterle ahora que todavía existe. Charlie Escalante es el señor que dirige las teclas de este programa. Mirá. ¿Por qué me voy yo? Porque tengo que comer, Charlie, ¿qué querés? Falta 1 minuto para las 14. Este ayuno intermitente obligado. No hagan ayuno intermitente, es una boludez, Alejandro Aymun, rey total de este programa, que nos consiguió una gran entrevista para mañana. No quiero spoilear porque esto es radio, después se cae. Pero mañana tenemos un peso pesado, y peso pesado en serio, te lo estoy diciendo. Mariana Collante, Luchito Milad completan, sí señor, completan el equipo de producción en esta batalla pugilística por imponer un relato, por combatir en la batalla cultural. También está el señor Alan Martínez a cargo del streaming. Mi nombre es Jair Sibel. Nos vemos mañana en otro viernes de radio en la AM530. Chau. Por vivir se quedará. Todas las promesas de mi amor se irán contigo. Me olvidarás, me olvidarás. Junto a la estación hoy lloraré igual que un niño. ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Todas las promesas de mi amor se irán contigo. Me olvidarás, me olvidarás. Junto a la estación lloraré igual que un niño. ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Todas las promesas de mi amor se irán contigo. Me olvidarás, me olvidarás. Junto a la estación lloraré igual que un niño. ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Lástima abandoné mi corazón. En tiempos difíciles, regálese una radio. Sube el volumen, gira el dial a la izquierda y escuche el mensaje. La radio propiamente se mete adentro de la cabeza. Ni pueden matar los libros ni pueden matar la radio. Los libros son como el cariño, los tenés, te acarician, los tenés en la mesa de luz, en la cocina, en cualquier lado. Y la radio también te acompaña. Yo lo tengo en todas partes de mi casa. Me acompaña, me educa, me enseña, me prepara. Así que viva la radio. Reproduzca la información. Rompa el aislamiento. Ahora usted es la radio. AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. ¡Salud! Carlos Polimeni presenta La Patria no se vende, la primera del año. Jueves Valiente, el show donde nuestra familia abraza la idea de que no todo está en venta. Jueves 15 de enero en La Carbonera,
Carlos Calvo, 299, San Telmo. Entradas por Passline. Produce Don Narciso. Auspicia AM530. Somos Radio. La patria no se vende, la patria se defiende. Yo voy a contar el tema de la batalla cultural. El presidente de la Nación habló de la batalla cultural en el Foro Económico de Davos. Hay un 50% que tiene que ver con la batalla cultural. Pero es parte del cambio cultural, ¿no? Se solicita con suma urgencia sangre del tipo resistencia para la batalla cultural que se encuentra en terapia intensiva. ¿Qué es la batalla cultural? La cultura es la sonrisa. No dejes que nos venzan. La batalla contra las imposiciones culturales hegemónicas la libramos todos sumándonos al Club de Oyentes de Carlos Polimeni por una mínima contribución mensual. Obtené descuentos, promociones, beneficios, participá de sorteos y regalos. Entrá al Facebook del Club de Oyentes de Carlos Polimeni y seguí los pasos. Sumate, juntes en la misma sintonía. Club de Oyentes de Carlos Polimeni. De 14 a 16 existe un mundo mejor. Quédate a disfrutarlo, que juntos somos un montón. La tarde de la radio es con Carlos Polimeni, AM530. Somos Radio. Existe un mundo mejor. Quédate a disfrutarlo, que juntos somos un montón. Y a este montón que juntos somos, si dejamos de estar juntos, no somos más este montón, le proponemos a partir de este momento nuestro cotidiano pacto de radio. Saben que de lunes a viernes de 14 a 16, aquí en la M530, Somos Radio, la radio de Madres de Plaza de Mayo, creemos conveniente trasladarles a ustedes la idea de que sería bueno hacer un pacto de imaginación.
Eso significa que nosotros disparamos elementos, contenidos, audios, en la era de streaming también, imágenes, y esperamos que para ustedes, además de la convención de que oímos o escuchamos, miramos y vemos, eso ayude a trabajar en los meandros de la imaginación. Retomamos una idea ya antigua de Bebe Bonafini, que decía que pensada bien la radio, nos funcionan los teatros de la mente. Los teatros de la mente, los teatros de la mente. Como el eco del eco de un eco, de algo que ya vivimos y evocamos nuevamente. La radio también es novedad, es avance tecnológico, es cercanía y al mismo tiempo es comunicación a distancia. Reúne un montón de elementos que en la era del streaming, en que además vemos un pedazo del todo, nos ayuda a entender lo viva que está, a pesar de los pesares y de las competencias, y de qué modo a nosotros, los bichos de radio, la experiencia de la radio se nos hace ineludible y por demás formativa. Así que tenemos un programa nutrido de muchos elementos. Haremos una entrevista a distancia a una estrella internacional en un ratito más adelante. Celebraremos la vida de Rubén Patagonia, cuya luz se apagó en parte con su partida de este universo, una noticia triste que se suma a otras noticias tristes. Estaremos pendientes de muchos asuntos diferentes, pero para empezar el programa vamos a hacer un homenaje al que para la mayoría de nosotros y por consenso es uno de los 5 discos más importantes de la historia de la música de rock en la Argentina. Tengo para mí que para muchos es el más importante de todos. Es el primer disco de Almendra que se publicó un día como hoy, el 15 de enero de 1970, después de un cabildeo con la propia compañía discográfica internacional que había programado que el disco saliera a fines de año, pero como traicionó la fe que los músicos habían puesto en el arte de tapa, que era un icónico y famoso dibujo de Luis Alberto Spinetta, una vez que hubo impreso las primeras portadas y que el grupo se enteró que no era el dibujo original de Spinetta, que se había ido a parar al tacho de basura, la edición se paró, se hizo una nueva impresión con el dibujo original, el famoso hombre con la sopapa pegada y una lágrima. Es un disco que podemos considerar el hijo de la lágrima, o la obra homónima de Charly García, La hija de la lágrima, es una inspiración en esto, no lo sabemos, pero es lindo coquetear con eso. Como quiera que fuese, era el debut en las grandes ligas, nada más y nada menos que de Luis Alberto Spinetta, y el grupo más parecido en la esencia y en la concepción a la lógica de The Beatles que hubo en la Argentina. Por otra parte, en un poquito así, en el desarrollo de un puñadito de temas, preludiados además por simples que no incluyeron después en el disco, aquellos temas 4 grabados previamente, podemos decir que es una obra como completa. Podríamos pasar el disco completo y nos encontraríamos todos en un lugar de comodidad porque está poblada la obra de canciones que hicieron historia, muchas canciones que hicieron historia. Lo que les proponemos ahora para recordar aquel momento es una deconstrucción de la obra. Salvo la canción más famosa de todos los tiempos de Almendra y tal vez de Spinetta, Muchacha Ojos de Papel, tocada por los 4 músicos en el concierto de las Bandas Eternas, más que nada cantada por los 4 músicos iniciales, Luis Alberto, Edelmiro Molinari, Rodolfo García y Emilio del Guercio. Nuestro paseíto será por versiones del resto de los temas llevadas adelante en modo homenaje por otros músicos. No podríamos despegar jamás este momento de la realidad de que en enero, el 23 de enero, el día del nacimiento del Flaco, en 1950 se celebra el Día del Músico en la Argentina. Y hay muchos homenajes de distinto calibre a la obra y a la personalidad del Flaco. Tu tiempo soy y no hables más, muchacha, corazón de ti. Tal vez esta canción no hubiera alcanzado su popularidad inicial, que la dejó para siempre en un estadio distinto de las canciones del rock de los primeros años, de no mediar su inclusión en una publicidad televisiva.
Cuando todo duerma, te robaré un color. Pero más allá de eso, con sus vinculaciones casi surrealistas, sus arriesgadas descripciones poéticas, y también su carnalidad. Esta canción es escrita por un pibe en edad de colegio secundario. Y que el mismo autor, mucho más adelante, deconstruyendo su propia lógica, criticó diciendo: es una canción de un machista que cree que tiene poder sobre la mujer, que es un campeón de la nada. Conserva intacta su magia, si es que la magia existe. Y no hables más, muchacho, corazón de tiza. Los chicos de aquella banda habían escuchado mucho rock and roll, está claro, pero Luis Alberto Spinetta había escuchado mucho tango en su casa. Y en los 60 la explosión del folclore lo había relacionado también con el universo de las zambas y alrededores. Y en la casa de Rodolfo García escuchaban mucho jazz. Y como estaba de moda Cortázar, se leía mucho a Cortázar. Y los idus del Mayo francés 1968 flotaban en el aire. Y pese a que había una dictadura, muchísimas personas soñaban al unísono que podían tomar los cielos por asalto. En el orden original del disco vamos recorriéndolo. Color Humano, de Delmiro Molinari. Él mismo haría, luego de la separación de Almendra, un grupo con el nombre de este tema, Color Humano. Pero esta es la versión de Ricardo Soule. Escucharemos los temas del disco inicial de Almendra por Ricardo Soule, Lilda Lizarazu, Alfredo Piro, Espinetango, Liliana Herrero, Liliana Vitale, Julián Hermida y Los Tipitos, Amelita Baltar y Luis Alberto Spinetta. Todos estos homenajes a esa obra no hacen otra cosa que subrayar la importancia de aquello que para mucha gente fue un descubrimiento. ¿Y qué otra? Suele ocurrir, no entendió. El no entender, el criticar, el no apreciar a tiempo. En la década del 80, Luis Alberto escribió en un tema: nunca me oíste a tiempo, siempre tuviste miedo. Definió también cierta relación del músico principal de la banda, Luis Alberto, con los medios de comunicación y con lo que podríamos llamar la opinión pública, la industria de la música, los gerentes de contenidos, los directores artísticos. Beso mares de algodón, sin mareas suaves son, sublimándonos. Como en The Beatles, acá había compositores muy importantes unidos en una misma banda: Luis Alberto Spinetta, Emilio del Guercio, Edelmiro Molinari. Había un cuarto, Rodolfo García, el mayor de edad, un gran baterista, que no entraba en esa batalla de egos ni quería, pero era el soporte ideológico del grupo. Somos seres humanos, aquel con mayor formación política, un ser humano, aquel con un espíritu gremial y de solidaridad que tiñó esta era cortita, sí, si lo pensamos, y después influyó muchísimo sobre la carrera de Spinetta. De hecho, cuando al flaco lo invitaron a grabar su Unplugged de MTV con su carrera solista, lo llevó a Rodolfo García, su amigo del alma, a quien le dedicó además el concierto de las bandas eternas. Es decir, su concierto final, su mega despedida
de la actividad artística en público. Después, cuando al final de su existencia, sin que el mundo supiera que estaba atravesando por eso, cuando armó un trío para tocar y ensayar sin ánimo de publicar, Los Amigos, ahí estaba Rodolfo García otra vez, junto a Dani Rom. El disco póstumo de Los Amigos indica la calidad de ese proyecto, pero también que Flaco no lo había hecho para su publicación, sino para entretenerse en el que fue el tiempo final de su vida. La guitarra y la métrica de Elmiro Molinari le aportaban a Almendra un toque especial. No hace falta, hay calor. No miremos hoy. También era la lectura que se hacía desde el sur de América de una vertiente que iba creciendo en el rock estadounidense. Vida y sangre sin ardor. En el rock inglés. No hace falta. En el influyente mundo anglosajón. No miremos el rock duro, visceral. Descansemos hoy. Vemos todos colores sin saber lo que soy. Un color. Para entender en parte la importancia del grupo y su impacto inicial, hay que decir que este grupo pertenecía a una escudería distinta de la escudería fundacional del rock en la Argentina. La lógica de La Cueva, Mandioca, Jorge Álvarez, aquellos que habían iniciado 65, 66, 67, 68, 69, la historia. Técnicamente permanece la impresión de que son la primera oleada del rock en la Argentina, los primeros 5 años. Pero eran bichos de otro canasto, llegaron de otras formas. Eran, si se quiere, un grupo nucleado a partir de amistades en colegios secundarios. Al menos así lo recuerda Luis Alberto Spinetta cuando piensa, mucho tiempo después, cómo nació Almendra. Impulsamos de alguna manera algo surrealista en el colegio, no solamente porque cantábamos a dúo y componíamos algunas canciones, sino porque además editábamos un diario con ilustraciones y historias. Era como si fuera un diario de noticias absurdas que se llamaba La Costra Degenerada. Eso después lo confiscó un profesor porque era una mala onda ahí en ese colegio tremendo. Por eso no me gusta mucho hablar del colegio. Pero bueno, qué sé yo, de alguna manera vos viste, las cárceles, las fábricas y los colegios se parecen, y los hospitales, todo lo mismo. Teníamos que ensayar bastante para que sonara sólido, ¿no? Y entonces creo que ensayábamos 4 o 5 horas casi todos los días. Pero el verdadero trabajo por ahí no residía tanto en lo que ensayamos en sí, que era muy intenso y que se trataba de pasar el material y encontrar arreglos para las canciones que iban apareciendo, que eran nuevas y requerían nuevos arreglos. Lo que más era, en la Almendra, lo que más era la convivencia en la casa de mis viejos en Arribeños, una convivencia de tomar café con leche juntos y de curtir hasta tarde, hablando y generando ideas de las cuales se contagiaba toda la familia. Ese efecto, digamos, global de Almendra, de una música global, que podía incluir nuestro tango o a Piazzolla, ¿no es cierto?, que podía incluir hasta el folclore de vanguardia o la bossa nova, como decía antes, hacen de Almendra un grupo brillante. Figúrate que pierdes la cabeza. Hilda Lizarazu, Figuración. Sales a la calle, sin embargo, mundo. Vale la pena recordar que la carrera aeroespacial, la competencia entre la Unión Soviética y Estados Unidos por llegar primero a la Luna,
los viajes interestelares y las hipótesis tempranas sobre la hipotética destrucción de este universo campeaban en aquella era. Figuración, que podría ser imaginación, habla de ese clima entre de aventura espacial y catástrofe inminente. Las chicas de esa época estábamos maravilladas con Spinetta, cuenta Teresa Pita, y los Beatles. Y toda la explosión de arte de esa época única e irrepetible. Si vas a perder tu amor. Qué emoción tuve en el concierto de las Bandas Eternas. Pude ver y escuchar esa versión que pasaron de Muchacha Ojos de Papel. Gracias por esto, abrazo y buen programa. Soy Pablo de Montserrat. Hola, qué grande el flaco, dice Chuchi Trigini. Acá en Cañada de Gómez llueve un montón. Pierdes la cabeza y aunque no lo creas. Gracias a el pacto con la radio, se encuentra el camino por donde una siente que caminamos juntos, y eso es un montón, nos dice Silvia de Caseros. Solo la realidad. La realidad es caminar igual. Tú ya no eres solo. A partir de 1967, y básicamente por el ácido lisérgico, había empezado en Inglaterra la era de la psicodelia, trasladada luego al mundo. Aunque no eres real, vas a perder tu amor. El rock, al compás de otras vanguardias, reivindicaba entonces el derecho a la experimentación personal. Que has vuelto a ser el mismo. Y estos chicos adolescentes habían recorrido todo ese camino que desembocaba en la actividad en público. Te verás caer ya sin figurar. Los Almendras fueron los Beatles argentinos, plantea el gallego de San Gregorio. Su música era volar en la armonía lisérgica del encuentro con los sonidos de una banda que marcó una época dura de la Argentina. Alfredo Piro, Ana no duerme, canción dedicada a la hermana de Luis Alberto Spinetta. Almendra fue la primera cita, el pelo largo, los pantalones Oxford, la libertad sin patrones. Eran la poesía disruptiva de una época. El flaco es un genio por siempre, subraya María Weber. A esta altura de la soirée, más de 60 años después de la aparición de Beatles y su explosión por el mundo, cualquiera sabe que el verdadero legado del Cuarteto de Liverpool era utilizar la base de la música pop y rock de la época como una exploración de otros universos. Esa es la lectura que muy tempranamente hicieron los Almendras. Tenemos este género, estas posibilidades, pero ¿qué hacemos si somos argentinos? ¿Desconocemos la vanguardia del folclore, el tango, Piazzolla, como planteaba el flaco recién, Cortázar, la ciudad de Buenos Aires, o nuestras familias y los personajes? ¿O incluimos todo, procesamos y hacemos una nueva estética? Eso es lo que aquí no se entendía por entonces. Cuando Spinettango hace ahora Termín, tema 5
del lado 1 de aquel disco, nos damos cuenta de que en el ADN de Luis Alberto, no solo el mirar, canción para un chico, un chico cuya lógica no es la normalidad del resto, y está internado en un hospicio. Estaba todo el tango que se escuchaba en su casa. Un tío de Luis Alberto Spinetta trabajaba en una multinacional de la industria discográfica. Por ende tenía acceso a un montón de material discográfico gratuito que iba a parar al combinado o al tocadisco de la casa de los Spinetta en la calle Arribeño. Desde muy temprano, aquel chico escuchaba mucha más música de la que luego contaría. Por ejemplo, escuchaba mucho bolero. Al final de su vida, Spinetta contó ese truco grabando un par de boleros. E incluso escribiendo disimuladamente algunos. El bolero no era exactamente la música que más maridaba con la explosión del rock. Pero atención, que en su primera prueba para entrar al sello EMI, los Beatles habían grabado Bésame mucho. Los jóvenes bandoneonistas de la época, como Rodolfo Mederos, por dar solamente un ejemplo, no era el único, también Juan José Mussolini, también Daniel Vinelli, sentían que esta música estaba tendiendo un puente, muchas veces invisible, pero sí audible, entre músicas que en ese momento parecían no tener nada que ver entre sí. Spinetango hace un show de homenaje a Luis Alberto el 23. El día de su nacimiento, la semana que viene. Conciencia social del flaco. La plegaria para un niño dormido. Versión de Liliana Herrero. En vivo con nuestro amigo y compañero de aventuras Lolo Micucci. Entre otros músicos. Es una de las canciones que incluimos en nuestro espectáculo Resistencia Poética. Ahora les cuento, se viene la primera función de 2026. El domingo 1 de febrero en Pista Urbana. Así como las canciones de astronauta, de vuelos aeroespaciales, las hipótesis sobre un estallido nuclear abundaban en la temática de la época. En la Argentina hubo un ciclo muy importante de canciones sobre los chicos de la calle. La canción para un niño en la calle. Ángel Ritro musicalizando un poema de Armando Tejada Gómez. Chiquilín de Bachín de Ferrer y Piazzolla. Y Plegaria para un niño dormido pertenecen a un mismo puñadito de meses. En 36 meses esas tres canciones dialogando entre sí. Retomaría el tema y la zona, el centro de la ciudad de Buenos Aires, mucho más adelante Fito Páez con 11 y 6. Spinetta al que le faltan años para ser padre. Mira a un niño de la calle durmiendo en una vereda, de eso habla la canción. Y tiene la empatía de escribir una canción que funciona en sintonía con otras y que no es solo la denuncia. Es también encontrar la ternura necesaria como para poder narrar.
Luis Alberto es un faro. Ese camino que nos guía sin la agenda que los poderosos imponen, nos dice Carlos desde San Andrés. Gracias por los elogios. Genio por siempre, el flaco, nos dice María de Hurlingham. Saludos. ¿Todos lo oímos a tiempo? ¿Nunca tuvimos miedo? Liliana Vital, hay que decirlo, va a cantar enseguida a Esos hombres tristes. Y Liliana Herrero está cantando Plegaria para un niño dormido. Fueron dos de las primeras intérpretes que, sin ser cantoras de rock, advirtieron que en el repertorio spinettiano había un montón de elementos que aún quedaban por desarrollar. En ambos casos, Spinetta tuvo también la generosidad de marcar con sus elogios el agrado por las elecciones. En un caso, en el Liliana Herrero, Spinetta escribió un tema, Bagualerita, y se lo trasladó. Le dijo, este tema lo escribí yo, pero es como para que vos lo cantes. Sin volver, que al volar, sin volver. Una cosa importante sobre la aparición de este disco es que cualquiera sabe que al principio, en el rock, la concepción anglosajona, la letra era lo de menos. Durante mucho tiempo, el rock era un ritmo bailable, un género musical hecho para que los jóvenes se diviertan, en que la letra carecía de importancia. Hizo falta la aparición de Bob Dylan a principios de los 60 y su lento tránsito del folk estadounidense hacia el folk eléctrico para que se entendiera que la poesía en el rock era un vehículo importante. Las primeras canciones de los Beatles carecían de letras llamativas, eran ritmo y actitud. A los Beatles les llevó un tiempo de evolución. Importante entender eso. A partir de entonces el mundo ya no sería el mismo. Y podemos pensar que la poética no sería la misma, sin faltarle el respeto a nadie. La poética implica un punto de vista sobre el mundo, que está ahí y puede ser narrado de muchas maneras. Una vez vi que no cantabas y no sé por qué. Si tienes voz, tienes palabras, déjalas caer. Cayéndose suena tu vida, aunque no lo creas. Y cuando remarcamos las edades, el tiempo pasado, es en algún modo para compartir el asombro por la portentosa evolución de esta sociedad, la sociedad argentina, en una época en que el mundo evolucionaba a ojos vistas. La realidad parecía haber pasado del blanco y negro al tecnicolor. Y aquí en el sur de América estaban ocurriendo muchas cosas, muchos intentos de revoluciones y muchos sueños de revoluciones, y algunos hijos de familia de clase media en las casas en que se escuchaba música y también había posibilidad de alentar sus carreras, estaban haciendo el principio de una obra que nos transformó a todos. Hablo de Luis Alberto Spinetta, de Charly García, de León Gieco, de esa generación que hoy tiene entre 70 y 80 años, en el caso de Morris más de 80, y cuyas obras seminales iniciales pusieron el piso, fundaron un sistema de ejecutar, pensar, producir y crear música desde el sur.
por facilidad le llamamos rock argentino, rock nacional. Es bastante más que eso. Cuánta sed y tu nombre solo. Es también una lucha descolonizadora. Si se tiene en cuenta que las multinacionales estadounidenses trabajaban bajo la idea de que tiene que ser en inglés o traducción del inglés y el resto, el castellano, el español, el argentino, es grasa, no sirve. Vaya si servía, vaya si había un terreno a explorar. Los Tipitos, con Julián Hermida, el tema 8 de aquel long play, que el viento borró tus manos. Gracias Flaco y gracias al programa, nos dice Gustavo desde Tandil. Al mismo tiempo que creaba, que grababa, que gestaba, que crecía, que publicaba este disco, después un doble, que separaba al grupo, había muchas exploraciones tácitas que no se revelaban en público. Por ejemplo, los sellos musicales pedían canciones donde se hablara de ti o de tú, pensando que fuera de la Argentina, si no, no se entendían las letras. No me hables de vos, háblame de ti o de tú. Eso está mucho en la obra de Spinetta. El propio Luis Alberto, como otros músicos, estaba buscando una forma de vocalizar y cantar en castellano la métrica del rock. Es decir, encontrar una forma de pronunciar. En su caso, su voz y su forma de pronunciar son icónicas. Pero son un esfuerzo también para pensar cómo canto lo que ya cantó Lennon o McCartney o Jagger, lo que ya está hecho. ¿Cómo canto si ya cantó Presley? ¿Qué tengo yo para aportar? Y la relación con el modo de cantar tango y folclore en la Argentina, incluso con el bolero, ahí es importante. Los Beatles componen una canción sobre una chica que se va de casa. Luis Alberto Spinetta compone una canción sobre una chica que se va de casa. La icónica cantante de Chiquilín de Bachín y Balada por un loco, Amelita Baltar, por entonces la pareja de Astor Piazzolla, canta con el Flaco, es ahora. She's leaving home. Ella se está yendo de la casa. Y otra vez los bandoneones. Otra vez. En el arte original del disco, canciones separadas por, en este orden, Lágrima, Ojo y Sopapa. Arreglos de Rodolfo Alchurrón, un extraordinario músico de jazz en la Argentina. Una multinacional que acepta un producto y hace todo lo posible por ayudar a su desarrollo. Y también les hace filmar a aquellos chicos menores de edad, uno de los contratos más leoninos de todos los tiempos.
sobre esto. Si quieren buscar información, chequen la entrevista, está disponible, que les hice juntos a Charly García y Luis Alberto Spinetta en 1992 en el Café La Paz. Perdón, en el Café La Biela, en el largo momento en que hablan sobre eso, los primeros contratos que firmaron para los discos iniciales y la estafa de la que se consideraban parte. Pero hoy estamos homenajeando un disco único y, como estará claro, súper influyente sobre el futuro. ...15 de enero de 1970... ...15 de enero de 2026... Auspician La Tarde con Carlos Polimeni. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal, seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. La Municipalidad de Pehuajó sigue inaugurando obras. Cierre del primer basural a cielo abierto de la provincia de Buenos Aires. Nuevo complejo ambiental. Jardín 919. Centro de Atención Temprana Dr. Ferreira. Complejo cultural. Nueva guardia del hospital. Más de nuevas 200 viviendas. Pehuajó. Gestión Pablo Javier Zurro. Vení a conocer la provincia de Buenos Aires. Turismo todo el año. Provincia bonita Argentina. Más información en buenosaires.tour.ar. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Los jueves a las 22, Osvaldo Quiroga te espera en El Refugio. El Refugio. Un espacio para descubrir, disfrutar y vivir la cultura. AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Hoy Salgo te invita a descubrir teatro, música, experiencias para compartir y actividades para las infancias. Suscríbete en hoysalgo.com.ar y empezá a disfrutar desde hoy descuentos exclusivos pensados para vos. hoysalgo.com.ar. Elegí mejor, salí distinto y viví más. Carlos Polimeni en la tarde de la radio de las Madres de Plaza de Mayo. El jueves 22 de enero, en la trastienda con Teresa Parodi de artista invitada. Y el sábado 24 de enero, en la primera luna del Festival de Cosquín, vuelve a cantar en la Argentina una estrella mundial de la música afroperuana.
En el caso del Festival de Cosquín será su debut en el escenario de Atahualpa Yupanqui. Esa música extraordinaria que además fue, como Teresa Parodi, ministra de Cultura de su país. Se llama Susana Baca, presidenta de la Comisión Interamericana de Cultura de la OEA. Dice Susana Baca: regreso a la Argentina ilusionada para cantar un ciclo de canciones que contienen desde aquellas músicas que me dieron energía en la escena hasta las de ahora, que me dan un sentido vivir, que es la libertad y la justicia. Susana Baca ha ganado 3 premios Grammy. Y ha sido, es y será en el tiempo la representante de un modo de cantar con finura y con sabor. Los ecos de los ecos de los ecos de la vida de Juana Azurduy. Susana Baca, desde Buenos Aires te saluda Carlos Polimeni. ¿Cómo va? Buenas tardes. Buenas tardes, Carlos. Un gusto estar en tu programa y que me escuchen las personas que te siguen. Qué hermoso. Muy hermoso. En tu último concierto en Buenos Aires, hará ahora 4 años, compartiste con Rally Barrio Nuevo el Teatro Ópera. Fui a saludarte después de la actuación y de verdad que parecías muy contenta del apoyo, el recibimiento y el cariño del público de esta ciudad, con tanta gente amante de la buena música. Claro, y había muchos artistas también que estaban invitados a asistir como público. Entonces fue muy bonita la noche, muy bonita. Y Rally es un gran artista. Y también estaba esta niña linda de Micaela Vita, me parece, ¿no? Micaela Vita de Dura Tierra, ¿no? Sí. Sí, pues. Sí. Ay, qué recuerdos más bonitos. Pero yo he estado en junio del 2025, sí, claro. he estado en Buenos Aires también. Yo recuerdo la última vez que yo te fui a ver. Yo me encanta ir, estoy muy ilusionada. El 21 estamos viajando, llegando, y bueno, encontrarnos, abrazarnos con Teresa, cantar juntas su bella canción a la negra Eulogia, y bueno, yo estoy acá ensayando con mis músicos y va a ser un encuentro muy muy bonito, creo yo. Suponemos que sí, va a ser creo yo el único concierto de la historia en que participan 2 ministras de Cultura. ¿Verdad? ¿Verdad? Claro que ella duró mucho más que yo, porque mi presidente se acobardó. ¿Cómo que se acobardó? Se acobardó, le metió miedo a los enemigos, que todo cambie, pues, ¿no? Entonces, le metieron miedo y nos hizo renunciar a los 6 meses. Duró el doble que vos, Teresa Parodi, duró el doble porque fue un año, ministra, fue designada en el último año del periodo de presidenta de Cristina Fernández de Kirchner. Claro. Yo la encontré en Tucumán, en ese gran encuentro que hubo sobre la Argentina y los ojos puestos
en el Bicentenario, ¿no? Claro. Eso fue un encuentro muy hermoso en Tucumán, que asistieron españoles, asistieron bolivianos, asistieron mucha gente y que vertía sus ideas, su forma de pensar en esos momentos, ¿no? Y en ese encuentro que fue cerrado por la presidenta. Claro, en un momento en que había presidenta y ministras de Cultura, ojalá Sí, pues. vuelva a esa instancia. Estás trabajando en un museo de la memoria. ¿De qué se trata ese museo de la memoria? Sí, lo que pasa es que hay muchas cosas de nuestra historia, de nuestra presencia, como en la llegada de los africanos y su aporte a la cultura peruana, ¿no? Entonces hay un aporte interesante, importante, pero que ha sido todo el tiempo ninguneado, no puesto en valor. Entonces es necesario recordar que nosotros vinimos aquí y estuvimos en las luchas de independencia, fuimos un gran grupo de peruanos nacidos, afroperuanos nacidos aquí, ¿no? En la América, y luchando por la independencia de nuestra América. Entonces hay que contar eso, hay que decirlo, hay que cantarlo, hay que decirle a la gente que todos hemos contribuido. Es verdad, tus ancestros afro, ¿de qué lugar de África llegaron a Perú? Mira, me dijeron que podía ser yo de origen bambilequé, y esto me lo dijo un hombre, un arquitecto suizo que vivió en el África reconstruyendo países. Inclusive estuvo en la reconstrucción de Argelia, en la reconstrucción de Vietnam también. Entonces él, mirándome físicamente lo que yo muestro, y él me decía, tú eres bambilequé. ¿Y de dónde son los bambilequé? Están más cerca a la gente de Somalia, de esa zona, ¿no? Que ahora hay un conflicto enorme, ¿no? Es una de las zonas más pobres de África, más desérticas, con mayor hambre, pero también la cuna del café, por ejemplo, Somalia. Es increíble, ¿no? La riqueza que tienen por un lado. Lo mismo, yo he estado en Nigeria, he grabado en Nigeria, y ese país tiene pues en minerales una maravilla, pero hay demasiada gente pobre. En el caso de Nigeria, con tanta cantidad de pobres, es el país con mayor cantidad de habitantes de raza negra, por decirlo de alguna manera, ya que no voy a decir afrodescendiente porque es África, del planeta, ¿no? Es todo un asunto, y colonizado brutalmente por Inglaterra. Sí. Susana, cuando tu voz fue incluida en Latinoamérica, el mega éxito de Calle 13, no sé si viste que la revista Rolling Stone la ha considerado la canción más importante de habla hispana del siglo, de lo que va de este siglo. Estaba justamente yo en Las Vegas con toda la fiesta de los Grammys, y estaba con Eduardo Cabra. Y Eduardo, nos hemos abrazado con la noticia y nos hemos abrazado de felicidad de haber trabajado en esa canción tan hermosa y tan importante para los jóvenes. Te llevó al encuentro de nuevos públicos, digamos, haber participado de un éxito artístico y al mismo tiempo comercial con un grupo de estas características y un hombre de las características personales de Residente. ¿Sirvió para que vos ampliaras tu público también? Sí, por supuesto, porque me tocó cuando él vino al Perú, cuando vinieron los Calle 13 al Perú, yo canté en un estadio que ellos llenaban, pues, estadios, ¿no? Entonces ahí canté con ellos, los acompañé para cantar Latinoamérica, y después
fue en Cusco, cuando yo era ministra y me criticaban porque cantaba. Entonces canté en el concierto de ellos como a las 2 de la mañana, a la hora de mi descanso. Entonces nadie me podía criticar de estar cantando con ellos. Qué hermosa resolución, qué vueltita, ¿no? Cantaste fuera del horario de trabajo, en el horario en que una persona debería estar durmiendo, descansando. Ay, Dios mío. Las cosas que uno tiene que luchar y vivir y escuchar, ¿no? Te estamos escuchando de fondo acá, ¿no? Sí. Ay, con la María Rita. Sí, claro, son tres intérpretes, una de ellas Totó la Momposina. Sí, claro. ¿No conoces Cosquín? ¿Nunca fuiste al Festival Internacional? Es la primera vez que te programan. Nunca. Te anticipo que te vas a llevar una sorpresa, te vas a quedar con la boca abierta cuando veas el tamaño del escenario y la cantidad de gente. Ay, qué lindo. No, pero yo he visto Cosquín, he visto algunas cosas que ponen del festival y me acuerdo que en un momento han puesto el histórico momento cuando Mercedes Sosa canta en Cosquín. Entonces... La primera, ¿viste el video de la primera vez que canta, invitada por Jorge Cafrune o hubo otras? Sí, la primera vez. Es impresionante, ¿no? Es impresionante cuando ella suelta su voz en ese lugar. Dios mío, eso es tan bello. Eso ocurrió hace 60 años y ahora van a ser 61 años. Es parte de la gran historia. Mercedes volvió muchas veces al festival, estuvo prohibida, estuvo perseguida, fue hasta con Charly García, etcétera. Mira, tenemos acá ingestado ese momento, el momento de la primera vez que Mercedes canta en Cosquín. A ver. El Festival de Cosquín Cafrune es y se caracteriza 1965. por dar año a año una o varias figuras nuevas. Yo me voy a atrever, porque es un atrevimiento lo que voy a hacer ahora, y me voy a recibir un tirón de oreja por la comisión, pero ¿qué le vamos a hacer? Siempre he sido así, galopeador contra el viento. ¡Qué lindo! Les voy a ofrecer el canto de una mujer purísima que no ha tenido oportunidad de darlo y que, como les digo, aunque se arme bronca, les voy a dejar con ustedes a una tucumana, Mercedes Sosa. Canción del derrumbe indio. Juntito a mi corazón, juntito a mí. Charango, charanguito de dulce voz. Ayúdame a
Bueno, a partir de acá cambió la idea del Festival de Cosquín sobre Mercedes, ¿no? Horror. Ay, qué maravilla. Tengo una idea de producción. Al ser tu primera vez en Cosquín, podrías cantar un poquito la canción del derrumbe y Ay, qué lindo, qué lindo. Pero si me la pasan. Con gusto, es una canción famosa, nosotros te la pasamos con mucho placer. Has cantado mucho repertorio argentino, has cantado a Marilena Walsh como La Cigarra, has cantado a Fito Páez, Yo vengo a ofrecer mi corazón, has cantado a Ariel Ramírez y Félix Luna, Juana Zurduy, es decir, que no sería una anomalía, sino la continuación de una de las líneas de tu repertorio, ¿no? Ah, qué lindo, qué lindo. Ay, qué hermoso, por Dios. Así que te lo estamos planteando. ¿Podés cantar un poquito a capela, ya que mencioné a Fito Páez? Yo vengo a ofrecer tu corazón, mi corazón. ¿Podés ofrecernos tu corazón? ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Tanta sangre que se llevó el río. Yo vengo a ofrecer mi corazón. No será tan fácil, yo sé qué pasa. No será tan simple como pensaba. Como abrir el pecho y sacar el alma. Una cuchillada del amor. Ay. Gracias, con el corazón, gracias. Has hecho más de 500 conciertos a lo largo de tu larga carrera. A esta altura, repetir lugares, trajinar escenarios, ¿es como siempre un rito o te has acostumbrado y lo haces de manera profesional? No, como siempre un rito. Y tengo que juntar así toda mi energía antes de salir, porque eso es un momento mágico. Yo tenía una amiga bruja que un día yo fui muy conflictuada, le dije, quiero que me quites ese miedo que tengo a la escena. Cuando voy a salir estoy que me muero, se me sale el corazón. Entonces, y ella me dice, no, contra eso yo no puedo hacer nada, porque esa es parte de la magia. Así me lo dijo. Y entonces el miedo escénico y la cosa de salir, ay, es también un impulso, ¿no? A juzgar por lo que se ve desde el lugar del público, salís con miedo, salís con respeto, pero una vez que vas desarrollando tu repertorio, que vas cantando, como que te vas liberando también de ese peso, ¿no? Sí, y lo vas disfrutando. Claro. Al sentir nada más cómo me reciben, y me reciben con aplausos, entonces ya yo ahí estoy para entregarme toda. Bien, vos empezaste a cantar de chica en el seno de una familia con muchos músicos. Tus primos fueron los creadores del famoso grupo Perú Negro, ¿no? Que interactuó con una escena, incluyendo la de Chabuca Granda, que también cambió el futuro de la música peruana. Sí, claro. Además, el triunfo de ellos fue en Argentina, precisamente. Claro. O sea, la primera vez que los juntaron y a través de Chabuca fue con ellos. Entonces, y se presentaron y ganaron el festival de danza, no me acuerdo exactamente el nombre, pero eso está en una historia. Claro. Y se ve al grupo bailando en medio de una plaza enorme. Así que mirá la pata argentina de esta relación musical y fraternal que es grande y que te tiene a vos hoy como el nexo principal. Susana, te agradecemos mucho haber charlado este rato con nosotros. Sí. ¿Tu salud está bien? ¿Estás bien? Sí, estoy bien de salud. Prometo no resfriarme, porque la vez pasada estaba con una bronquitis y esto, pero igual canté, igual fue para mí.
Está haciendo, Es que- está haciendo mucho calor en Buenos Aires y en Córdoba por estos días. Ojalá que baje un poco la temperatura la semana que viene. El jueves 22 de enero, Susana Vaca, estamos compartiendo Ahí estaré. el flyer en la trastienda junto a Teresa Parodi, cita imperdible a las 9 de la noche en Buenos Aires. Y el sábado 24 en el Festival de Cosquín, primera vez que canta en el escenario Atahualpa Yupanqui en la Plaza Próspero Molina. Abrazo y beso para vos. Gracias por esta charla. Gracias, Carlos, gracias. Un abrazo enorme. La versión de Susana Vaca de Como la cigarra en vivo.
En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en YouTube. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. Santiago te llama, déjate llevar, porque en esta tierra vivirás el verano que te va a enamorar. Gobierno de la provincia de Santiago del Estero. ¡Wow! ¿Cómo dices cuenta DNI? ¡Wow! ¿Que ahora tienes plazo fijo? ¡Wow! ¿Y que tienes una tasa especial? ¡Wow! Y eso hace que tu dinero crezca. ¡Wow! Y crezca. ¡Wow! Y crezca. ¡Wow! Pará, ese último wow no entendí. ¡Wow! Ah, que crece. Cuenta DNI. Tu plazo fijo de Banco Provincia es realmente wow. ¡Wow! Conoce más en bancoprovincia.com.ar. Tronador. Agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. Colección Tapas que hicieron historia presenta su 8º libro. La era presidencial de Mauricio Macri contada en las mejores tapas de Página 12. La vuelta al poder de la pata civil de la dictadura. FMI, ajuste, represión y mucho más. Pasaron cosas. Disponible en la librería de Caras y Caretas, Junín 365. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA. Vení a conocer la provincia de Buenos Aires. Turismo todo el año. Provincia bonita Argentina. Más información en buenosaires.tour.ar. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Te esperamos en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini para disfrutar de teatro, danza, música, espectáculos para las infancias, conferencias y presentaciones. Podés compartir un rico café o leer un buen libro en la calidez de nuestra planta baja. Recorre nuestra agenda en www.centrocultural.coop y seguinos en las redes sociales. Comprando las entradas con tarjeta Cabal Crédito o Débito accedes a un 50% de descuento. Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, Avenida Corrientes 1543, Ciudad de Buenos Aires. Una experiencia cultural y cooperativa. La tarde de la radio es con Carlos Polimeni. AM530. Somos radio. Acabamos de hablar con la gran Susana Vaca, que nos atendió desde Lima, Perú, y escuchamos su versión de María Landó, La pata en la música afroperuana. La música afroperuana en el centro de la escena. A esta hora hay un gigantesco apagón en el Capital Federal y una parte del conurbano. El aporte de la comunicación dice que son 123.000 hogares sin luz. De hecho, la transmisión por la AM530, la transmisión de aire,
está interrumpida en este momento. Lo que nos pasa, a nosotros le pasa a centenares y centenares de miles de personas. En la capital federal, 123.000 hogares. Con una temperatura de 36 grados. A lo mejor como consecuencia de la temperatura de 36 grados, pero también de la baja calidad del servicio de las empresas prestadoras. Susana Valli escribió recién: cuánta calidez nos acaricia con la voz Susana Vaca mientras habla. Que de recuerdos hermosos, Josefina, desde Campana nos trajiste en esta tarde, asfixiante enero, con la música maravillosa del Flaco. Volví a la secundaria de los 60, a los asaltos en nuestra cueva en un garage del barrio, y Almendra. Qué belleza musical y cuánta magia que vivimos. En este marco les quiero contar que mañana, viernes 16 de enero, al cumplirse 10 años de su injusta prisión, habrá una marcha en homenaje a Milagro Sala, una caravana que parte desde la Casa de Madres de Plaza de Mayo a las 10:30 de la mañana, es decir, desde el centro de esta ciudad, Hipólito Yrigoyen y Virrey Ceballos, en la capital federal, se marcha rumbo a La Plata, donde habrá otra posta en la Plaza San Martín a las 12, y la caravana concluirá en la Plaza Moreno de La Plata a las 13. Fuerza Milagro, todes con vos, es la consigna de esta caravana por la libertad de Milagro Sala. Por otra parte, en la Marcha de Madres de Plaza de Mayo de esta tarde de jueves, dentro de un rato, en el centro de la capital federal, en la pirámide de la Plaza de Mayo, habrá también un llamamiento a la participación de aquellos que están interesados. Les agradezco a todos los que participan. Nosotros esta noche en nuestro espectáculo La Patria no se vende, están todas las entradas vendidas en el centro de la capital federal, en San Telmo, en la Carbonera. Haremos un pedazo de espectáculo en homenaje a Milagro Sala con la participación del músico jujeño Bruno Arias. Por otra parte, les quiero ofrecer, si ustedes están dispuestos, a compartirles entradas para la segunda función de la película Dussel, la filosofía es un don para un mundo sin sentido. Saben que hicimos una entrevista con la directora de la película. A la película le ha ido muy bien en su exhibición inicial aquí en el Cine Gomón de la ciudad de Buenos Aires, y la segunda función es mañana, viernes 16 de enero a las 20:30. Vamos a sortear, si ustedes participan, tienen posibilidades de ganársela, 5 pares de entradas. Las filosofías, un don para un mundo sin sentido, fue dirigida por Cecilia Fiel, es una coproducción entre Argentina y México, y revisita la obra con su presencia. Es una película con un montón de aspectos delicados en la producción de Enrique Dussel, un gran pensador latinoamericano, para muchos el más importante de todos los tiempos, que vivió una parte central de su existencia en México después de que una bomba estallara en 1975 en la casa en que vivía en Mendoza, donde era profesor universitario. Para la filosofía de la liberación ha sido un teórico importantísimo que además cruzó muchos universos, pero básicamente pensó Latinoamérica desde Latinoamérica, sin los patrones del pensamiento europeo como único modo de entender las realidades, a diferencia de muchos otros, es bueno decirlo. Así que sorteamos entre los oyentes al 11 32 000 530 5 pares de entradas, 10 en total para la función de mañana. Nos vamos ahora rumbo a la voz de Carlos Grande, presidente del Partido Solidario de la provincia de Buenos Aires y dirección de formación docente permanente de su gobierno. Carlos Grande, ¿cómo va? Muy buenas tardes. Hola Carlos, ¿cómo estás? Espero que bien, iniciando este año. Quería conversar hoy, pensar, articular alguna reflexión, como tratamos de hacer siempre en nuestra columna, sobre el modelo nacional que ahoga a las provincias, en particular a la provincia de Buenos Aires, lo sabemos, con todo ese ajuste que está llevando adelante y a la vez con un castigo distributivo, ¿no? Digo, castigo en función a los fondos coparticipables que tienen como marco leyes la Constitución y que sin embargo el gobierno nacional no cumple, ¿no? Y todo ese modelo que a veces yo siento que nos adormece, que nos quita la capacidad de ser creativos,
también pienso que hay que ser creativos con una creatividad no de maquillaje para el sistema, sino ser creativos y disruptivos para crear o soñar o fabricar una sociedad postcapitalista que nada tenga que ver con esta que vivimos hoy, ¿no? Y en ese sentido, construir por oposición a esta sociedad lo que a nosotros nos gusta decir, una sociedad de iguales a este fenomenal saqueo que hace esta M de Milei, que enriquece a unos pocos, a un puñado y hambrea a todo el pueblo, ¿no? Pero no me voy a derivar sobre esta discusión, que creo que va a ser interesante tenerla durante el año y lo que vendrá, pero hoy quería hablar un poco de Milei, de su asociación ilícita del 3%, en nombre de una palabra que ellos usan mucho, que tiene que ver con la estabilización, ¿no? Que refuerza el modelo regresivo de distribución y que tiene algunas consecuencias, ¿no? Pérdida del salario de los jubilados y las jubiladas, y ellos hablan de la inflación como si esto no ocurriera, y en realidad sabemos que sí, ¿no? Y que hay un gran aumento de la inflación, y en particular me voy a referir a los servicios, ¿no? Que a pesar de que el INDEC a noviembre del 2025 dice que hay un incremento del 44% en aumento de los servicios, y que esto deriva del que venía en el 2024 de un 189%, Carlos, creo que esta locura y este blindaje mediático y comunicacional que tiene el gobierno es infernal, ¿no? Y ahora bien, tomo las palabras en este sentido de mi compañero, de mi amigo Juan Carlos Junio, que reflexionó también sobre este tema y que yo quiero compartir con nuestra audiencia sobre la naturaleza que tienen los servicios, ¿no? Y en particular cómo eso impacta en la cultura económica de nuestras vidas, ¿no? Juan Carlos dice que los servicios en realidad son un elemento crítico para la vida cotidiana y en particular para la producción, ¿no? ¿Por qué? Porque proveer de electricidad, de agua, de gas, estos servicios públicos, yo diría, sumo eso, la palabra humano, no pueden estar en manos solo de un puñado de privados. Ahí veía hoy en el chat del programa, Carlos, veía el corte masivo de luz que hubo en la capital federal o en la ciudad de Buenos Aires, también lo hubo en provincia de Buenos Aires. Creo que, bueno, eso evidentemente tiene que ver con que nosotros como Estado, a nosotros nos gusta hablar de la coparticipación mixta, ¿no? De que los privados, los consumidores y el Estado puedan establecer ahí una sociedad virtuosa, y creo que el Estado como responsable final, haciendo el cumplimiento humano de que nadie puede quedarse en su vivienda sin estos servicios que son esenciales, ¿no? Y a veces los más vulnerables pagan por este modelo de concentración de riqueza. Cierro, Carlos. Creo que hay un tema que hay que volver a poner en la discusión, que tiene que ver con los subsidios, que son una política que por un lado no deja a nadie afuera y por el otro también puede segmentar y favorecer la producción nacional. Y de esto hablamos cuando hablamos o deseamos la igualdad con algunas asimetrías, la igualdad de que paguen más los que más tienen y poder generar una diversidad de cantidad de dispositivos que nos permitan acompañar para que todos puedan llegar a poder tener estos servicios que son esenciales. Hay otros servicios que no son tan esenciales y que vemos que hoy los sectores de las clases medias se están restringiendo porque no llegan a fin de mes, y entonces, bueno, servicios que tienen que ver con la formación, con la recreación, las clases medias lo están dejando de lado, y creo que hay que poner en el 2026 una centralidad, y en esto sí cierro, Carlos, una centralidad que nos exige esta libertad sin igualdad, ¿no? Y creo que el motor ideológico de la igualdad, ese sí es el que nos libera, ¿no? La sociedad del postcapitalismo, esa que tenemos que construir, que debemos darnos el tiempo para discutir sobre qué base se construye la libertad que nos propone este gobierno, que es la libertad del sálvese quien pueda, y por otro lado poder construir esas utopías, esos sueños que todos nosotros tenemos, que no hay definición política ni libertad política posible sin la igualdad, y que esa utopía sobre la cual tenemos que caminar, y ese horizonte, el de la igualdad, es el que animo a nuestra audiencia a que lo transitemos juntos. Bien, Carlos, gracias. Abrazo a todos por ahí.
Mientras Carlos Grande nos ayudaba a pensar la situación, hay en la capital federal y sus alrededores hubo más de 400.000 personas por el corte de energía eléctrica sin servicio. Corresponde a las dos empresas, Adenor y Edesur. Ahora en la capital son alrededor de 123.000 hogares sin luz. Hay problemas graves en el funcionamiento de los semáforos, por ejemplo, o de las líneas de subte, con algunas de esas líneas de subte interrumpidas o con frecuencia cambiada, ¿no? Para esta zona de la Argentina, un corte de luz de estas características en una sociedad completamente electrificada parece como una visión del apocalipsis posible, que no es mañana ni ayer, sino apocalipsis now. Las tardecitas con Polimeni tienen ese no sé qué. ¿Viste? El necio de Silvio Rodríguez es la canción principal del espectáculo Resistencia Poética. Estoy aquí para contarles que volvemos a las funciones el primer domingo de cada mes de nuestra propuesta de Resistencia Poética. La primera función de la temporada 2026 es entonces el primer domingo de febrero, domingo 1 de febrero, a las 20 en Pista Urbana, en San Telmo. Ya están a la venta las entradas a través de Alternativa Teatral. Conservan el precio del año pasado, son de las más baratas del mercado. Creemos que en esta época de crueldad y maldad empoderadas, las sociedades o la parte de las sociedades con las que nos sentimos identificados deben resistir. Hay muchas formas de hacerlo. Nosotros proponemos una resistencia a través de la búsqueda de la belleza, del compromiso, de la elevación, de la poesía, de las canciones. Ideamos con Lolo Micucci en el piano y los arreglos y mi voz como hilo conductor. Un espectáculo que implica muchas de las más lindas canciones que conocemos, de autores muy importantes: María Elena Walsh, Fito Páez, Charly García, Armando Tejada Gómez, Luis Alberto Spinetta, Silvio Rodríguez, Joan Manuel Serrat. Y convocamos para eso a intérpretes diferentes para que interpreten un repertorio siempre el mismo. En esta primera función, nuestros invitados a cantar en Pista Urbana domingo primero son Mica Sancho, Nadia Cianciuk, Uma y Fernando Kabusaki y Ariel Prat. Esta es Mica Sancho, cantora fueguina radicada en la capital federal. La casa de al lado de Fernando Cabrera. A lo largo de este espectáculo, que tuvo funciones septiembre, octubre, noviembre y diciembre, 5 en total, cantaron ya Lidia Borda, Luciana Jury, Florencia Ruiz, Cucuza Castielo, primera y segunda función, Dolores Solá, Victoria Birchner, Laura Ross y Antonio Virabén, segunda función. Flor Bobadilla Oliva, Florencia Cosani, Casiana Torres y Omar Gianmarco, cuarta función. Julia Senco, Gabriela Torres, Sandra Corizo y Juan Bonaudi, quinta función.
Los que ya asistieron saben que se trata de un espectáculo repleto de emociones. Y que hay un momento que es al final donde el conjuro de algunas canciones, de esas que todos sabemos, terminando el concierto, propiciamos un rito como ancestral. Como si alrededor del fuego nos juntáramos todos para no sentirnos tan solos, para que la gravedad de afuera se haga un poquito al costado, para sumar las esperanzas para lo que vendrá. Así que si son tan amables y nos quieren acompañar, Pista Urbana es un lugar hermoso para hacerlo. Estamos cerca, estamos cara a cara, estamos bien atendidos, estamos en casa. Si van adquiriendo las entradas por alternativa teatral, nos ayudan con la esperanza de tener otra vez el salón lleno, de hacer otra vez de la mejor manera posible aquello que mejor nos sale y de notar que juntos somos un montón. Cuando estén secas las pilas de todos los timbres, hay una radio que nunca se apaga. Cuando no tengas ni fe, que 20 años no es nada. Prende la radio, prendete. AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. Del mito del desarrollo al horizonte del vivir bien, de Rafael Bautista Segales, una obra que desnuda el mito del desarrollo y del progreso y que encubre la destrucción de la vida. Un ensayo ineludible para abordar las raíces coloniales del proyecto civilizatorio moderno. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Te esperamos en nuestra librería Café en Adolfo Alsina 685, Capital Federal. Ediciones Sicus, libros para leer, sentir, pensar y actuar situados. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. Auspiciaron la tarde con Carlos Polimeni. Gracias, mami. Escuchar este mensaje te toma más tiempo que abrochar tu cinturón o la sillita de tu hija o hijo. Un clic que salva. Ministerio de Transporte, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. La Municipalidad de Pehuajó sigue inaugurando obras
Cierre del primer basural a cielo abierto de la provincia de Buenos Aires. Nuevo complejo ambiental. Jardín 919. Centro de Atención Temprana Dr. Ferreira. Complejo cultural. Nueva guardia del hospital. Más de nuevas 200 viviendas. Pehuajó. Gestión Pablo Javier Zurro. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal, seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. La utopía es una isla lejana. No llegaremos nunca hasta ahí. Pero qué lindo soñar que sí. ...15 y 39 ahora, como en un rato empieza la marcha 2492 de Madres de Plaza de Mayo, en la Plaza de Mayo. Nos vamos rumbo a la voz de Fabián Wellman, escuchando una canción de amor por la bandera de la patria. Fabián, buenas tardes. ¿Cómo va? ¿Dónde estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, estimada audiencia de la M530. Una tarde calurosa en la Casa Rosada, que por suerte no se cortó la luz, porque en otros lugares de la ciudad sí está aconteciendo eso. Sí. Y en ese sentido hay que decir que, por ejemplo, el tren que recorre el andarivel norte de la ciudad está... que es el electrificado, se tuvieron que bajar los pasajeros porque no podían seguir funcionando y caminar por donde podían. La línea D del subte también. Bueno, seguimos recorriendo la ciudad con varios barrios que no tienen, Belgrano, Devoto, son algunos de los otros en los cuales no hay energía eléctrica, y podemos afirmar que, bueno, una de las dos banderas está flameando hasta ahora. El mástil mayor de la Plaza de Mayo ya alberga la enseña Patria, luego de una puesta en escena que fue realizada ayer a la noche por el vocero del Ministerio de Defensa, un muchacho que pasó de principales promotores de Javier Milei a través de su streaming, socio de Daniel Parisini, se llama Nicolás Promancio. Es un fuerte adulador de los Estados Unidos y se la pasa en las redes llevando a la práctica todo lo que de alguna manera el alineamiento ideológico plantea. Y en este sentido hay que decir que en las últimas horas se cumplió un nuevo aniversario de la resolución 2065 de las Naciones Unidas, Carlos, que habla de la necesidad de una negociación reconociendo que las Malvinas son un territorio colonial. El gobierno salió a rescatar esta fecha, pero con un tratamiento muy leve, sin hablar de la guerra de Malvinas, sin hablar de la usurpación del mar argentino y sin tampoco mencionar, por supuesto, la cantidad de muertos y los asesinatos en el general Belgrano y la cantidad de vidas que se perdieron. O sea, de nuevo esta política de acercamiento a Inglaterra con un discurso absolutamente lavado y sin ninguna posibilidad de plantear la discusión por la soberanía desde otro lugar, Carlos. La buena noticia es que les costó mucho, pero de nuevo hay una bandera argentina en la Plaza de Mayo. Falta la otra todavía, ¿no? Falta la que está sobre la entrada de Balcarce 50. Ese mástil continúa sin ser reparado y no flamea en el edificio que alberga al Poder Ejecutivo Nacional ninguna bandera, Carlos. Bien, gracias, Fabián. De todas maneras, la insistencia tuya y de otros comunicadores ha hecho que al menos le presten atención a un asunto, porque no parecen muy preocupados ni por la bandera ni por la patria, digamos. Un poquito, pareciera.
un poquito. Abrazo grande en esta tarde de calor. Abrazo, Carlos. Chao, chao. Según Edenor, hubo una falla en 4 líneas de servicio en la zona norte. Edenor, la energía del norte de la capital federal. Mientras los preludios indican que se avecina una tormenta grande. La tormenta está ya por la zona de Junín. Es una tormenta enorme que si vinculamos, pienso yo, con la cantidad de calor, podría incluir la amenaza de granizo. O sea, la tormenta perfecta o la tormenta más destructiva de todas. Así estamos, con el tormento del capitalismo de rapiña gobernando el mundo, y una de sus expresiones, la Argentina. Dios y la patria. ¿Andarán muy ocupados en otras cosas? Rubén Patagonia había nacido el 2 de julio de 1956 bajo el nombre de Rubén Chauque. Hoy jueves, a los 69 años, partió. Descendiente de tehuelches, desde muy joven entendió que el arte no era solo una expresión estética, también una herramienta política, social y espiritual. Desde que empezó a cantar, allá lejos y hace tiempo, a principios de los 70, creyó que era parte de su obligación rescatar la historia silenciada de los pueblos. En su caso, los pueblos originarios. Y cantar a la Patagonia desde adentro. La Patagonia está llena de postales de turismo. Rubén Patagonia murió hoy internado en Comodoro Rivadavia, la ciudad que lo vio nacer. Hace unos días compartimos un pedido de donantes de sangre para su estado de salud, que venía sufriendo problemas hace tiempo. En el ámbito cultural oficial del folclore patagónico, se trata de una pérdida irreparable, como otras. Y de un artista así de poderoso. Su partida deja un vacío muy difícil de dimensionar para la cultura patagónica y sus expresiones artísticas. Lo recordamos con cariño, con afecto, y subrayamos el dolor general que ocasiona su partida. Ahora nos vamos rumbo a la transmisión desde la Plaza de Mayo, marcha 2492. La gente a la calle salió a pedir por la libertad y por la entrega del presidente Nicolás Maduro, secuestrado por, podemos decir, el gobierno o la dictadura de Donald Trump, tanto que se habla de dictadura para señalar a tantos gobiernos populares. Y uno que no tuvo repercusión en la semana, pero fue el levantamiento del pueblo boliviano con las primeras medidas de ajuste del gobierno de derecha, que por una de esas particulares de la historia volvió a gobernar la derecha en Bolivia, anunció una serie de ajustes y el pueblo salió a la calle a marcar diferencias. Y acá seguimos ahora con corte de luz por todo el Gran Buenos Aires, con este calor, en esta cosa de que lo privado funciona, ¿no? Y pienso también en todos los cancelados de vacaciones por alguna aerolínea privada también, que decían, y entre otras tantas cosas que repiten estos ruflas que gobiernan hoy, que se acordaron de poner la bandera. Un aplauso para que pusieron la bandera después de 20 días. La de la Rosada todavía, bueno, pero no le pidan